Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Ya salió Cubase 13, específicamente salió el día de ayer, 2 de noviembre, y yo el día de hoy en este video voy a hacer su reportero y platicarles un poquito de las actualizaciones, cómo se ven en la página web, debido a que todavía no está disponible Cubase 13 en modo trial para que yo lo pueda descargar y probar y mostrarles, pero aún así quiero hacer este video para notificarles, pues, qué es lo nuevo en base a lo que nos dice Steinberg en su página oficial. Antes de comenzar, denle pulgar arriba, no suscribirse, activar todas las notificaciones, dejen su comentario qué tal les pareció este video y claro, si les gustaría ver videos específicos de cada actualización de Cubase 13. Vamos hacia allá. Muy bien, entonces en la página oficial de Steinberg, les voy a dejar el link en la descripción para que chequen la página en español. Y bueno, tenemos aquí más que nada la descripción de lo que viene siendo Cubase 13. Tenemos aquí unas fotos muy lindas de un estudio. Tenemos una pequeña descripción de lo que viene siendo Cubase 13 y bueno, las tres versiones, que es la Elements 13, Artist 13 y la Pro 13 con sus respectivos precios de aquí. Según yo, son los mismos precios del año pasado y si han aumentado, a lo mejor han sido de 20 a 30 euros. Aunque mejor ustedes corríjanme en los comentarios si se acuerdan del precio del año pasado. Ya ven que de repente suben las cosas y nadie dice nada, ¿no? Muy bien, vamos a darle aquí donde dice nuevo en 13. Entonces aquí en la página web nos dice principalmente que tenemos el Mix Console rediseñado. Dice un diseño nuevo y compacto y elegante que te ayudará a centrarte en la mezcla. Ahora, este diseño que ustedes ven aquí, yo solamente lo veo como más como que le metieron un estilo un poquito más aesthetic, ¿no? Como que simplificaron, pero no se ve como nuevo diseño, así de que wow, my God, o sea, todo nuevo, diferente, no. Simplemente se ve un poquito como más fácil de procesar visualmente. Eso es lo que yo veo en esta imagen específicamente. ¿Sale? A comparación a la versión anterior. Entonces, eso es bueno. Pequeños detallitos así a veces son mejores que rediseñar todo, sobre todo si es que está funcionando en específicamente esta sección que es el Mix Console, ¿no? La consola del mezclador. Luego tenemos aquí en la parte izquierda, dice herramienta de rango. Es una de las herramientas más poderosas de Cubase. Ahora puedes usarla tanto en el editor de teclas como el editor de percusión. ¿Sale? Entonces aquí tenemos una pequeña animación de lo que es la herramienta de rango, que la podemos utilizar en esas otras dos secciones. No es algo nuevo en sí, simplemente que esta herramienta nos permite usarla en dos partes diferentes de Cubase que antes no se podía. ¿Sale? Y bien, acá a la derecha tenemos supuestamente una nueva experiencia de edición. Dice, edita múltiples partes en el editor de teclas y en el editor de percusión. Cambia de una pista a otra con la nueva pestaña visibilidad y mantén la visión general con la nueva visualización de pistas. Ok. Se ve bastante padre cómo podemos tener todo más fácilmente organizado y a simple vista. Esto me gusta. Son cambios, la verdad, siempre buenos, sobre todo si antes no se podía ver muy bien, ¿sale? Ahora tenemos una pestaña de canal que dice mezcla sobre la marcha, accede directamente a la nueva pestaña del canal en la ventana del proyecto sin necesidad de abandonar el arreglo. Eso está bien porque antes tenías que cambiarte para poder ver esta vista y ahora la tenemos ahí, digamos, directamente. Estar trabajando, podemos estar accediendo a esto. Entonces, está padre. Podemos ver que estos iconos de aquí son lo que nos van a mostrar este tipo de cosas, ¿sale? Está excelente. Esto es como un panel inspector, que casi es el nombre estándar que le dan a muchos programas de producción, que nos muestra información relevante de lo que estamos haciendo, pero también nos dejan hacer ciertas cosas. Bien, luego tenemos algo que se llama Vocal Chain, que para mí es lo que más me ha interesado en Cubase 13. Dice, el procesamiento de voz es un arte en sí mismo que requiere conocimiento y experiencia para dominar los diferentes pasos del proceso. El plugin Vocal Chain ofrece módulos específicos para cada paso y te ayuda a convertir tus grabaciones en pistas vocales con un sonido profesional. Bueno, entonces esto nos da a entender que es un plugin nuevo y podemos ver en la parte izquierda que tenemos todos estos módulos. Está muy bueno porque cuando nosotros queremos editar una vocal, obviamente vamos a hacer nuestra cadena, ¿no? De plugins y vamos a meter un ecualizador y luego un compresor y luego un saturador y luego podemos meter algún efecto. Y bueno, aquí tenemos bastantes cosas y sobre todo muy como esenciales, como el de-esser se necesita, un compresor se necesita, un ecualizador también, un excitador, saturador. Aquí dice un filtro, otro ecualizador e inclusive tenemos efectos como efectos estéreos, que seguramente es este que se llama Imager, Delay y Reverb. Así que al parecer esto es un nuevo plugin que se llama Vocal Chain que nos va a ayudar a procesar nuestras vocales más fácilmente. ¿Qué tan bueno está? No lo sé. Hasta que yo lo pruebe, ya les comentaré con un video aparte. Bien, al parecer tenemos otra actualización con lo que viene siendo la parte de la composición. Dice pads de acorde, progresa con tus progresiones.
encuentra fácilmente nuevas progresiones creativas de acordes en los nuevos pads de acorde. Además, los nuevos presets son un punto de partida de efecto y las funciones mejoradas te permiten crear música única de una forma aún más sencilla. Entonces, nos están simplificando un poquito más el tema de crear progresiones en Cubase. Para mí en Cubase 12 ya se me hacía muy bueno. Como tenía todo esto que puedes ver, puedes seleccionar tu nota raíz y después puedes seleccionar la progresión de acordes. Y con los colores puedes ver, ok, si yo estoy en este acorde, puedo avanzar a este otro que va a sonar muy bien o puedo avanzar con este otro que va a sonar más o menos bien. Por ejemplo, que si ven un acorde en color verde y se van a otro color verde, va a sonar bien la transición. Si se van de uno verde a amarillo, va a sonar 2-2. Y si se van de uno verde a uno rojo, quiere decir que la transición va a ser mala, ¿no? Qué bueno que hay una actualización extra aquí. Me gusta mucho. Yo, desde que probé en Cubase 12 lo que viene siendo la herramienta de composición, se me hizo muy buena y me gustaría que más programas de producción tuvieran algo así similar. Bien, tenemos un nuevo ecualizador que dice ecualizador vintage. Dice añade más categoría con frecuencias. Consigue un sonido de más categoría con los nuevos ecualizadores EQ P1A y EQ M5. Habrá que ver qué tan buena está la emulación de este ecualizador. Para mí el mejor EQ P1A es el de Apogee, pero voy a hacer yo la prueba y voy a probar a ver qué tal le salió la emulación. También tenemos un compresor de voz especializado para las vocales. Dice el nuevo VoxComp. Es un compresor diseñado específicamente para voces que doma tus grabaciones sin comprometer la claridad, los transitores o la expresión. De igual forma, habrá que ver probándolo a ver qué tal está este compresor. Luego tenemos algo que son para las partituras. Dice esboza tus partituras, tanto si acabas de empezar como si eres un compositor profesional. Icónica Sketch te permite crear partituras orquestrales completas de la más alta calidad con 140 articulaciones para 34 instrumentos en una compacta biblioteca de 5 GB. Esto no puedo comentar mucho porque yo no he utilizado realmente estas herramientas en general. Conozco para qué son, conozco para qué sirven, pero no me dedico a crear partituras, ni a componer orquestas, ni nada por el estilo que lleve utilizar partituras, ¿no? Mi lenguaje de producción siempre ha sido, pues, el más básico, como el piano roll, trabajar con las herramientas de ese estilo, ¿no? Pero me imagino que esto va a ser una muy buena actualización para todos los músicos que trabajan de esta forma, de una forma más tradicional, más clásica, ¿no? Luego tenemos una actualización a lo que viene siendo el sampler, que dice que ahora ofrece más posibilidades creativas gracias a los nuevos modos de Warp Spectral, que te permite realizar manipulaciones extremas y crear envolventes potentes. Ok, seguramente es un nuevo algoritmo de estiramiento de audio que va a permitir, pues, hacer más cosas dentro del sampler, ¿no? Ahora tenemos otro plugin que dice Black Valve. Es un compresor de válvulas clásico que rebosa calidez y carácter. Este compresor rinde homenaje a uno de los procesadores de estudio más icónicos y destaca por su gran riqueza de matices sonoros. Está buenísimo, la verdad, que tengan esta integración, pero su efectividad o qué tan bien suena el compresor queda por verse. Hay que probarlo, la verdad. Es una muy buena añadición, obviamente. Siempre que sacan plugins emulando a algo analógico, pues es algo que seguramente nos va a gustar a todos, ¿no? Porque normalmente pues suenan bien, ¿no? Pero ya depende de cada empresa qué también son las emulaciones que hacen. Luego tenemos el regreso de una leyenda. Es el vocoder de Cubase. Dice, crea voces robóticas clásicas o añade un toque analógico a tus instrumentos con el legendario vocoder de Steinberg, 24 baldas de filtro, y la entrada de Sidechain te ofrece un control casi absoluto sobre el sonido. Excelente, excelente. Qué bueno que tenemos esta opción dentro de Cubase. Se ve bastante bueno. Me gusta la interfaz, sencilla. Se ve que es fácil de utilizar. Pero bueno, habrá que ver ya probándolo, a ver qué tal está. Y luego nos dice que nos van a incluir 5 nuevos packs de samples exclusivos del productor Beat Bucha, ganador de un Grammy, el cerebro creativo Sharus y las aclamadas boutiques de Samples 91 Vocals y Touch Loops aquí. Así que, bueno, tenemos nuevo contenido que vamos a poder utilizar en Cubase 13. Luego tenemos otras mejoras acá abajo, que estas ya las clasifican como que siempre ponen, digamos, ¿no?, en un anuncio lo más importante primero en grande y después actualizaciones más leves en chico. Tenemos unas pequeñas mejoras aquí en MIDI, mejoras en grabación, mejoras en edición de video. Puedes reemplazar ahora el audio de un video, por ejemplo. Puedes configurar, esto está bueno, configura dónde quieres que comience la reproducción y adapta a tu flujo de trabajo. Eso está muy bueno. Eso está muy bueno porque por lo menos a mí la forma de mover un marcador de play, o sea, para que lo pongas aquí y que inicie, que se vaya a la izquierda, a la derecha, a mí me gusta mucho cómo funciona FL Studio. Habrá que ver si podemos emular algo así o ajustarlo como nosotros queramos, ¿no? La típica de que, por ejemplo, estás escuchando alguna parte de la canción, le das con la barra espaciadora y ¿qué va a hacer? ¿Se va a quedar donde le diste stop o se va a ir al principio o qué es lo que va a hacer, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otras cosas más.
Vamos a darle clic aquí para que nos muestre. Dice ahorrar tiempo con comandos, aún fácil, más rápido, introduce nuevos comandos nuevos para hacerte la vida aún más fácil. Ok, comandos nuevos, eso es bueno. Importación más flexible, más opciones de importación. Dice el diseño se importa, hemos rediseñado los plugins MIDI para darles un aspecto más moderno. Está buenísimo. Acerca o aleja el zoom, amplía o reduce el zoom verticalmente, decide si quieres hacer zoom hacia el puntero, hacia el ratón, hacia la selección. Ok, excelente, muy bien. Cambia rápido de canal, tú marcas el ritmo, ajusta rápidamente el tempo. Son varias mejoras, ¿eh? Preparado para MIDI 2.0 con soporte para datos de velocidad, alta resolución, CC, Aftertouch, Pitch Bend, Polypressure, Cubase 13. Está listo para la adopción generalizada de MIDI 2.0. Excelente, excelente, excelente. Ahora puedes crear canales de retorno de muchas formas diferentes, nuevas demos, ok, que pusieron para probar desde Cubase, dice optimizado para Windows, ok. Muy bien, eso está bueno. Y un motor de video mejorado. El motor de video de Windows ha sido mejorado y ahora ofrece una decodificación de hardware de la GPU para H264 y un mejor rendimiento general. Eso siempre es bienvenido, actualizaciones que mejoran el rendimiento de un software, la verdad que sí. Ok, muy bien. Entonces, aquí ya nos aparecen lo que viene siendo las actualizaciones. Si ustedes ya tienen Cubase, pues nada más tienen que pagar lo que es la actualización, ¿no? Por ejemplo, yo tengo Cubase 12, en teoría tengo que pagar 100 euros para poder actualizarme, ¿no? Bueno, entonces, como yo les decía, mil disculpas, ahorita no tengo acceso a Cubase 13, quería probar el trial más que nada primero para ver si me convenzo o no las actualizaciones y veo si lo compro o no. Así que bueno, de esta forma yo les traigo la información al día de hoy, tipo reportaje leyendo aquí la página web. Sé que no es lo típico que yo hago y les ofrezco mis disculpas, pero bueno, espero que más que nada les comunique esta nueva noticia que ya llegó Cubase 13. Y pues antes de acabar el video, por favor, coméntenme aquí abajo si les gustaría ver videos específicos de cada actualización y también coméntenme para ustedes cuál fue la mejor actualización que ha traído Cubase en esta versión 13. No olviden dar el pulgar arriba y también activar todas las notificaciones en mi canal de YouTube y en su app de YouTube en su celular para que sí les lleguen las notificaciones cuando subo nuevos videos. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.